Buenas noches, hoy día jueves 4 a días ya, solamente quedan 3 días para ser exacto, mañana es viernes, sábado y domingo, tercer día que toca, ojo, toca ahora vencer por cuarta vez, en este caso sería ya de una vez por todas, eliminar a ese partido criminal. Está bien, podrán estar en las esferas del Estado, en este caso en el Senado, en la Cámara de Diputados y hasta en el Congreso. Pero eso les va a servir en estas nuevas elecciones, en esta segunda vuelta de las elecciones, enterar de una vez por todas y dejarle en claro a esta delincuente de la banda, cabecilla de la banda criminal de Fuerza Popular, que lleva a delincuentes, no solamente a requisitoriados o personas que han pasado por la prisión. Claro, nadie pide, tampoco nadie decía eso, pero ojo, se lo han ganado, creo que a pulso, esas personas. Por lo tanto, una vez ya nos enterados nosotros, que sabemos y conocemos que están llevando en su plancha, ¿no es cierto?, electoral o en su plancha del grupo que la acompaña a esta señora, son justamente personas delincuentes, o sea, que han tenido o han pasado por, por la cárcel, más claro. Entonces, viendo todo esto, la gente tan tontita ha votado por ellos. O sea, está bien, pueden ser personas reincidentes, todo, pero para que sean representantes de la patria, no, pues. Tanto se rasgan las vestiduras cuando tratan de decir o tratan de ver a alguna persona cuando tiene siquiera un mínimo de antecedente, lo sacan en las primeras planas, las denuncias están ahí a flote día tras día hasta que aburren. Entonces, hasta el mismo Congreso, tan basura que son, han buscado tan argumentos y hasta se meten hasta con la misma familia, que no les importa absolutamente nada, cuando debe ser un poco de ética, al menos por humanidad, al menos el respeto debe haber. Pero ¿qué se puede decir o hablar de respeto o pedir respeto a estas lacras cuando son unos lacras más que quieren perpetuarse? Estos son los dictadores realmente del país. Estos son realmente los dictadores que quieren copiar esos de los países dictatoriales, como en el Medio Oriente, creo que están ahí sin voz ni voto, creo que tienen algunas personas. Algo similar que lo quieren hacer acá en el Perú. Entonces, no nos dejemos engañar, por más que digan que somos rojos o sordos, no. Eso es la ideología, el pensamiento de estos básicos, se podría decir, porque la realidad es muy diferente. Nosotros al menos tenemos una noción, un por qué y para qué y cómo vencer y luchar. El PRO no sabe votar, sabe elegir como lo ha hecho cada año o cada elección que hemos tenido. Lo que no sabemos es delinquir o simplemente actuar como estos delincuentes. Esto lo único que solamente hacen es delinquir, robar y vivir de cada uno de nosotros. Se han acostumbrado y están viviendo prácticamente de eso. Muy aparte con que otros países, como el país de Cuba, que defiende su nación, como el país hermano de Venezuela, que ha defendido hasta el secuestro, se puede decir, hasta el último día del secuestro del presidente Nicolás Maduro. Defendía su patria, como defendía sus minerales, y tan basuras, este imperio del mal del norte, eran tan descarados que lo decían públicamente, que querían hasta ese mineral, o en este caso el petróleo. Y ningún país ha podido siquiera, al menos, hubo países, sí, efectivamente, los que realmente tenemos ese amor propio o amor a la patria. Pero ¿qué se puede esperar de estos lacayos? Como lo vemos en Ecuador, este presidente lacayo, como ahora está en Chile también, otro presidente lacayo, ni qué decir del presidente de Argentina, que es
otro adefesio como presidente de un lamebotas más de este imperio del mal. Entonces, nosotros no queremos ver un imperio, un país que sea que simplemente esté a lo que diga este imperio del mal. Podemos nosotros coincidir con ideas buenas, pero no ser unos lacayos o simplemente lamebotas o chupamedias como los hay no solamente en las instituciones públicas o como también los hay en los países que obedecen justamente a ese país. Creo que el Perú es lo suficientemente próspero, no solamente en minerales, sino que también en la ciudadanía. Justamente hablábamos con una persona que efectivamente los fiscales, la gran mayoría de fiscales dice que están y sus familias con la delincuente esta. ¿Por qué? Porque los banqueros, ojo, los banqueros, ya lo había comentado en un canal anterior, tuvieron, sí. Y eso es sabido, que es un documento que se ha filtrado y es la realidad, que hubo un préstamo que les ha dado el banco o los bancos a todos los fiscales, lacras y delincuentes y traidores a la patria, hay que decirlo así, porque un fiscal bueno, un fiscal probo, como lo es la fiscal, la doctora Delia Espinosa, entonces se les ha recordado y se los ha dicho en la cara a estos lacras congresistas, a estos adefesios congresistas, a esta cloaca de Congreso. Entonces se los dijo, están ahí por la plata o por la patria. Efectivamente, están por el dinero y sobre todo el dinero ajeno, que deberían ser ya al menos denunciados por estar lucrando con el país y con la plata del peruano. Estas personas no tienen al menos amor a la patria, no tienen amor propio, o sea, un amor, no conocen lo que es el amor ajeno, amor a Dios se podría decir, porque Dios, hablándolo bien, qué tan religiosos son estas gente basura que va a la iglesia, no sé a qué realmente van y qué clase de conciencia tendrán, porque lo que hacen y lo que dictan estos delincuentes no está escrito ni siquiera en la Biblia, ni siquiera en alguna Biblia inventada o escrita por algún mortal. No, señores, no está. Entonces, hacen todo lo contrario, hacen todo lo contrario. Y esto sabiendo, quizás en la época romana de la creación de esta iglesia católica, los pecados se pagaban con dinero, o simplemente se limpiaban con dinero. ¿Para qué? Para que de una vez borren sus pecados. Pero la realidad es muy diferente. En los pecados no se borran con dinero, ni tampoco con estatus, ni con algún cargo importante, ocupando, no, señores, sino que tener ser, aparte de ser humanos, ser empáticos, tener un poco de empatía. Se supone, cuando una autoridad entra al Estado, es justamente para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Entonces, eso es lo que yo discuto desde un inicio. Y esto hace que yo también abra un canal y que hable día tras día lo que pasa, lo que sucede y lo que yo pienso. Entonces, esto no debemos de permitirlo, que esto sea una costumbre o normalizarlo, porque hoy en día ya hemos visto hasta lo que se han visto asesinatos, las muertes, el terrorismo del Estado que cometieron contra los hermanos que mataron aquella vez en la marcha. Yo también estuve ahí. Entonces, esto ha hecho y hace de que nos seamos muchos, que entremos en razón, en conciencia. Algunos han abierto la mente o han despertado aquella vez la triste realidad en la cual vivían aquella vez. Entonces, hemos visto que la realidad es muy diferente, que las empresas
como la que conversaba con esta persona que trabaja en la fiscalía, decía, efectivamente, las empresas vienen, sí, pero no hacen no hacen un contrato con el Estado realmente, que es el peruano de pie, no, hace el contrato con la autoridad de turno. Hemos visto aquella vez las agendas que en este caso, la sinvergüenza de la mujer del, aquella vez el presidente casi electo ya, Ollanta, se ha encontrado una agenda donde ella manejaba millones y millones de coimas. O sea, el dinero siempre ha estado ahí, está bien, pero era para el Perú, para el país, no era para ellos. Y siempre ha sido o ha ido desde la época, en este caso, me da a entender a mí personalmente, desde la época del delincuente Fujimori. Entonces, este lacra ha hecho eso. Una vez que cambiaron las reglas del juego en la Constitución, creo que ahí ha ido ese dinero a sus bolsillos. No había dinero para el Estado. Todos nosotros, esos impuestos que nosotros pagamos aquí a veces, y creo que con el ingreso del delincuente Fujimori en su gobierno, se crearon la SUNAT. Entonces, antes no existía, creo, la SUNAT. Entonces, regresando al pasado, regresando atrás y estudiándolo bien, las AFPs no existían y no deberían ni existir tampoco. La SUNAT no existía, entonces no entiendo qué otra cosa habría para sustentar al país. Entonces, ahora sí hay la SUNAT, que está muy bien, podemos pagar nuestros impuestos, perfecto. Pero también que paguen las empresas extranjeras, las que vienen a robar y a asaltar el Estado o la tierra de las comunidades o de las regiones que están, porque ellos solamente sacan en bruto, se lo llevan y en otro país sí pagan sus impuestos. Pero aquí en Perú no, en Perú se está prácticamente regalando o se le da carta abierta a estas empresas. Por eso tanto aman tanto la empresa extranjera que venga al país. ¿Para qué? Para que todo ese dinero lo den al presidente, en este caso al que está gobernando, al gobierno de turno. Y entre esos se reparten todos. Pero ojo, se reparten congresistas, ministros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, solamente entre estos lacras se reparten. Un ejemplo. Si yo vengo como empresa extranjera al Perú, ¿con quién debe hacer el trato? Obviamente con el país, con un país soberano, con un país patriota, o con un país que realmente ame su patria. Pero realmente cuando yo llego como empresario extranjero al Perú, el trato y el contrato no lo hago con un país, lo hago con el presidente de turno. Y todo el dinero que yo hago y firmo, lo doy a esa persona y a sus lacayos. Nunca llega a las arcas del Estado. Y si llega, llegará pues por gotas, nada más, o lo que sobra. Esa es la realidad de hoy en día, que la gente tonta, hasta estúpida podemos decir, no entiende. Perfecto, que vengan las empresas extranjeras, que vengan, pero que vengan respetando y sobre todo pagando lo que es y dejando para el Estado. Como Bolivia, la gran Bolivia, nuestro hermano boliviano, que hoy en día está enfrentando el hermano Evo Morales, presidente electo. Yo pienso que es electo, presidente electo de Bolivia ahora mismo. Entonces, él a todas las empresas les dio 60%, el 60%, ¿no es cierto? Del 100%, el 60% que quede para el país y el 40% simplemente para ustedes. Así debía ser. En el Perú, ni así por último es. Entonces, ¿qué está sucediendo? La empresa privada que viene roba los minerales, el dinero que gana se lo reparte con los delincuentes que están de turno. ¿Y quiénes son los delincuentes de turno? Todos, la gran mayoría de los presidentes que hemos tenido desde antes del presidente Pedro Castillo. Es por eso que el presidente Pedro Castillo
cuando entró a las grandes mineras a que paguen los impuestos reales y verdaderos, justamente es ahí donde estos delincuentes revientan, donde estos delincuentes actúan como lo que son unos lacras y delincuentes. Como lo dijo este lacra también Torres, Miguel Torres se la supone, o Miguel Torres que dicen este delincuente, que es que va a la vicepresidencia de esta delincuente más, que dijo que lo han tenido que sacar al presidente Pedro Castillo. Ojo, han hecho un golpe de Estado, lo ha dicho, lo ha declarado públicamente y abiertamente. Nosotros como peruanos sabíamos desde ya que el golpe lo habían hecho esos lacras. Entonces, la prensa basura nunca dijo nada. Los medios alternativos, uno que otro, ha denunciado. Los presidentes regionales no decían nada en su gran mayoría. Los alcaldes son simples lacayos más, pero no ahí tenemos alcaldes ni presidentes regionales que sean al menos patriotas, como en este caso al hermano, en este caso a nuestros hermanos de Puno, porque son los hermanos. Entonces, ellos son, hasta su presidente regional hizo respetar su departamento, su ciudad y a sus conciudadanos. En los otros departamentos, ¿qué podemos decir? De esos lacayos, son unos más, unos lacras más, que si bien es cierto que esta delincuente, la asesina Dina Lespuria, les daba a todo gobierno, pero ese dinero nunca llegó para concluir dichas obras. Hasta el día de hoy están inconclusas. Las obras se han quedado paralizadas algunas, pero el dinero se ha entregado, sí, se ha entregado, pero algunos dineros que están destinados no solamente para becas, algunos que están con deuda del Estado, de la época del terrorismo, de Estado que cometieron aquella vez, no reciben pago alguno siquiera, al menos despacian año tras año. Algunos ya están muertos todavía, que ni siquiera han cobrado. O sea, una ilegalidad de informalidad estamos viviendo en el Estado, que no le importa absolutamente nada. Mientras estos lacras están llenándose los bolsillos de plata ajena, de nuestro dinero, cuando estos lacras ni siquiera sirven ni como para presidente, ni siquiera sirven para ser funcionarios públicos. Entonces, lo que queremos es justamente eso, el cambio verdadero, que entre el candidato Roberto Sánchez y que él sea el encargado no solamente de remover a toda la policía que está ya prácticamente podrida. Ya hemos visto que han prestado armamentos a los narcotraficantes. Y obviamente los narcotraficantes trabajan con esta banda de delincuentes, con esta cabecilla principal de Fuerza Popular. Entonces, se ha visto, se ha denunciado también que en sus almacenes había droga. ¿Y qué pasó? Obviamente, ha habido compra de conciencias, ha habido compra de estos malos funcionarios. Si yo asumo como un representante de justicia, se supone que yo tengo que deberme a ello, a mi profesión, como persona digna, como persona de respeto, como una persona de profesión, ¿no es cierto? Se supone que no por vocación a servir dicha profesión, sin embargo entran solamente a lucrar, a defender a delincuentes. Ya hemos visto cómo defienden a lacras y delincuentes algunos abogados que son malos abogados. Esos lacras sí deberían ser expectorados de la escuela o de este grupo de los abogados. Entonces, no debemos normalizar todo ese tipo de actos que estamos viendo hoy en día. Es justamente por ese motivo que ya lo dije, mi motivo de todas estas decepciones, no amorosas, pero sí decepción y de pena y de cólera, porque vemos un país que es tan grande que no hemos sufrido aquella vez cuando hubo la caída del dólar en el país, de estas economías grandes. El Perú no ha sufrido, nosotros tampoco hemos sufrido. Entonces, los bancos sí han sufrido, las grandes empresas han sufrido, y a nosotros qué nos importa. Hay que decirlo así, no nos interesa. Como peruano hemos sobrevivido hasta en el COVID, ¿no es cierto? Este virus inventado en el laboratorio de este grupo de los terroristas yanquis que lo han creado estos mismos, ahora están creando otro virus. Entonces, no hay que caer ya
en su necedad. Entonces nosotros no necesitamos ni siquiera de sus vacunas y menos de las pastillas, que son simples drogas, que estos delincuentes lo utilizan justamente para eso. Compran droga, sí, y los países que exportan o de donde sacan justamente es de Perú, de Ecuador, de Colombia y de Bolivia. ¿Eso se sabe? Sí, se sabe. Entonces, ¿la CIA está metida eso? También, la DEA igual. Y el mayor narcotraficante antes, en la época de nuestros abuelos, si hablamos así, era Inglaterra. De Inglaterra cruzó o pasó el charco y fueron donde están ahora, el imperio del mal, los yanquis, los terroristas yanquis. Entonces, nosotros como peruanos tenemos que defender la tierra, tenemos que defender lo nuestro, tenemos que defender la vida, que es el agua. Entonces, que a eso están viniendo ahora estos delincuentes. Están poniendo a una títere más, porque realmente su títere es esta, delincuente, que da pena realmente, porque no creo que esté ella sola mandándose, viene desde lo alto. Entonces lo alto es estos delincuentes, terroristas yanquis, y nosotros está en nuestras manos, como ya lo dije. Sabe la delincuente de la banda criminal, la Fujimori, que ha perdido y perdió hace mucho tiempo realmente. Lo que ha hecho pasar descaradamente es solamente con un fraude. El fraude consumado ya se hizo, y es este que ha pasado a lo que es a la segunda vuelta, cuando nunca, jamás debió pasar esta delincuente ni a la primera vuelta, ni siquiera a la valla electoral debió pasar. Entonces, ahora está en la segunda vuelta, perfecto, lo tenemos ahí, pero la basura esta debe saber que el Perú no la quiere, y tan miserable, tan lacra, y tan basura, y tan asquerosamente, hay que decirlo así, sucia es, que tiene que llevar gente pagada de Lima para llevar a otros departamentos, a otras capitales de departamentos. En este caso, Huancayo se ha visto que fueron con buses llevados desde Lima. Por eso, pues justamente denunciaba en un anterior canal de que había matones que no eran de Lima, de la misma zona, de la capital de Huancayo, no eran de capital de Huancayo, eran de otra capital, más claro, de Lima. Entonces, de la región Lima. Entonces, se veía hasta el actuar, porque el actuar de una persona de ahí no es ese de actuar. Entonces, con ese vocabulario que se maneja en toda banda criminal, entonces, se sabe y se ha visto que esta sinvergüenza llena las plazas solamente llevando lacras y delincuentes a sus mítines. El verdadero mítin es cuando una persona va espontáneamente a ver al candidato de su preferencia, en este caso al partido de Juntos por el Perú, que llena plazas, sí lo hace, los llena. Ahora hemos visto en Puno, que ha estado también, en este caso, en el departamento de Puno, acompañado también del fiscal Domingo Pérez. Mi voto, mi apoyo, y efectivamente yo también voy con el partido Juntos por el Perú. A todos los vecinos, amigos, conocidos y a los que no conozco, les decimos y le aclaro, también le aclaro que efectivamente las cosas son así, no son como las que pintan, como la que le pintaron a él. Él dice, no, se van a venir las empresas, van a venir las empresas. Perfecto que vengan toda empresa. Toda empresa que respete y pague sus impuestos son bienvenidos al Perú. Pero no las empresas que vienen a solamente hacer un contrato por debajo, y un contrato sucio y asqueroso, hasta malevolente para el peruano, casi traicionero. ¿Con quiénes hacen el contrato? Justamente con una autoridad mal elemento que entra o está de turno. En el caso de Yonta se ha visto tan descaradamente y claramente ahí como la empresa brasileña, que era una empresa ya casi conocida en sus actos ilícitos, daba por debajo el dinero para que le dan obras. ¿Pasa, sucede? Sí, pasa, sucede. Pero el dinero no era para que llegue a las arcas del Estado, no, sino el dinero les daba a la mujer de Ollanta. Entonces, ahí se ha visto cómo es.
Dice manejan la hoja de ruta, perfecto. La hoja de ruta es esa justamente, que tienen que acatar a que toda empresa privada que venga del extranjero, el dinero quede entre ellos y se reparta. Si son 10 millones, para el presidente será 5 en este caso, para otro 1 millón, para otro 2 millones, o 1 millón, para otro grupo así. Y para el país, ni puentes, ni carreteras, ni hospitales, ni por último refacción de escuelas y colegios. Pero las casas de esas basuras sí están bien refaccionadas. Las casas de esas basuras sí están bien arregladas. Las casas de esos basuras también, pero bien terminadas y acabadas. Cuando ni la casa deberían, y por último, ni casa deberían tener esos delincuentes, porque el sueldo que ganan no les alcanza realmente. Entonces, nosotros tenemos que ver eso, denunciar ello. ¿Estamos cansados? Sí, señores. Desde la época, antes del golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo. Es por eso que la gran mayoría, en su masa, en conjunto, superamos nosotros aquella vez lo que hemos ganado. Hemos ganado a la terrorista esta, de la banda criminal, la cabecilla principal, y la delincuente número 1 de Perú, en este caso, Fujimori. ¿Por qué? Porque esta delincuente ha empezado cobrando cupos a sus congresistas, cuando se supone que cada persona entra a servir a la patria, entra a representar su departamento, no un lacra más ir a estar ahí como delincuente haciendo leyes en contra del país, y después cuando queda su sueldo o cobra sueldo le da una parte a la delincuente a esta vaga, y simplemente lo demás, como son lobistas, cuando hacen su lobby o contrato lobby, entonces se reparten el dinero entre ellos. ¿Lo ha denunciado el presidente Pedro Castillo? Sí, lo ha denunciado, porque cada obra que quería hacer o cada proyecto que lo querían realizar simplemente quería que le pague, que le den dinero. Tan asquerosos y miserables son estos lacras que están entrando solamente a servirse, no a servir a la patria. Lo que tenemos que es hacer valer o simplemente la ley que está ya escrito, como ya lo dijo ya el señor Antauro. Hay ley justamente para los traidores, o muerte para los traidores de la patria, y eso se tiene que hacer. Ya lo dijo el presidente Pedro Castillo, tiene que haber muerte política en este caso, o muerte, pena de muerte, pero en el caso institucional, en el caso, en el ámbito político. Si un político entra a robar, a tener denuncias de este tipo, se podría decir, de asalto o robo a las arcas del Estado, simple y llanamente muerte capital, o sea, donde estos delincuentes ya no tengan posibilidad alguna, siquiera de asomarse, siquiera de poner siquiera ahí un pie en la institución. Hemos visto, tenemos presidentes regionales que han estado como supuestamente guayqui con la delincuente esta usurpadora. Entonces han recibido por parte también de este delincuente hasta relojes caros, hasta aretes o cartier, joyas. Entonces, viendo todo ese tipo de cosas, la usurpadora delincuente que está hoy en día escondida como una rata o como lo que es, debería estar ahorita ya purgando cadena perpetua por todo el daño que ha hecho. Pero estos miserables son tan asquerosamente miserables que ni siquiera pueden reconocer su error. Porque el error es justamente esto. Si yo marcho mañana sabiendo que me han robado mi voto, sabiendo que hoy en día quien está liderando, quien está ganando es el presidente, en este caso Roberto Sánchez, viene la delincuente esta y dice que está ganando, es mentira, es falsamente, vilmente falso. ¿Por qué? Porque esta delincuente no está pasando, porque ni ha pasado en la valla electoral. Ha tenido que llenar ánforas en la selva, en la Amazonía, donde supuestamente ganó, pero no, la población dice, reniega, y hasta ha encontrado algunas autoridades, en este caso militares, que ni siquiera se han armado las mesas de sufragio. Entonces, y también se ha visto en misma Lima capital,
en este caso, que habían puesto en un colegio que no hay que no se iba a llevarse en la mesa de sufragio o la mesa de votaciones, porque que vayan a su casa y que no iba a haber multa alguna. O sea, todas esas irregularidades que se ven y se muestran y nos muestran a nosotros tan descarado al actuar, y estamos como que cansados. Entonces, lo que queda es cuidar nuestro voto. Somos muchos, somos una masa. El Perú somos grande. Entonces, nosotros no queremos a la terrorista Fujimori, rechazamos a todos los delincuentes que vienen a lucrar y a servirse del Perú. Entonces, deben ser expulsados una vez al gobierno, el presidente Roberto Sánchez, que nos devuelva lo que es a una asamblea constituyente, donde nosotros podemos elegir no solamente jueces, fiscales y hasta la Junta Nacional de Justicia. Entonces, a todos estos malos elementos tenemos que expectorarlos, votarlos, pero a patadas si es posible, para que no nos sigan viendo la cara. Bien, gracias. Entonces, estamos ya a pocos días, para ser exactos 3 días, nada más, para ir a cumplir con nuestro deber, que es nuestra obligación, y porque nuestro voto vale, porque nuestro voto cuenta, y porque yo decido quién va a gobernar mi país, quién va a ser la persona representante de mi país. Roberto Sánchez, presidente, y seguimos en pie de lucha. Buenas noches, gracias, y hasta el día de mañana.